Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por la fidelidad, Señor, tuya hacia nosotros, de mantenernos sanos, de mantenernos, Padre Santo, protegidos en la casa donde estamos. Suple nuestras necesidades. Bendice a las personas que viven con nosotros, papá, mamá, abuelitos, tíos. Donde quiera que estén, cuídalos, bendícelos y tráelos con bien. Bendice esta clase, Señor, a cada uno de mis pequeños. Kiara, Denzel, Juan Zulca, Señor, Romina, Sumi, Maicelo, Denzel y todos los que van a ir sumándose, Señor. Cuídalos, bendícelos, protégelos, Señor. En tus manos nos entregamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Amén. Amén. La semana pasada hablamos acerca del sujeto, ¿cierto? Hablamos del sujeto. Como ya vienen los exámenes. Julio, ya escuché sujetero. No, sujetero. Sujeto. Ya. Como ya hablamos del sujeto, jóvenes, todavía nos falta terminar un poco. Y como viene el examen, ya no avanzamos, sino que vamos a profundizar más el tema del sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, vas a poner el título, la fecha en primer lugar. En comunicación, ¿no? Así es, hoy día nos toca comunicación. Les envié en la Les mañana envié el video de ortografía, ¿lo vieron, no? Tú sí, me lo enviaste temprano. ¿Cuándo lo viste? ¿El día? Ayer. ¿Lo viste, Denzel? ¿Hoy día? Ayer. Lo vi hoy día, profesor. ¿Tú estás suscrito, no, Denzel? ¿Tú estás suscrito, Denzel? Te llegan todos los videos ahí mismo, ¿no? Te llegan todos los videos ahí mismo, ¿no? Sí. Pero lo hago solo. Pero no les dan like a ningún video. Pero no les dan like a ningún video. En realidad, profesor, no es mi teléfono, así que no sé si... Pero bueno, lo voy a poner. Muy bien. Entonces, ponemos la fecha. Muy bien. Gracias, Denzel. Entonces, ponemos la fecha. Gracias, Denzel. Ponemos la fecha. Hoy día es 29.9 o 29 de septiembre. Profesor, se le escucha dos veces. Se me escucha dos veces. ¿Listo? Elementos de la oración. Ya. Escúcheme, por favor. Voy a apagar los micrófonos para que presten atención a la clase y no haya interrupción. Después de que yo termine... Profesor, se le escucha muy bajito. Ahí se me escucha. Sí, profe. No, sigue bajito. Ahí. Sigue bajo. Todo este bajito, profe. Ahí. Hace su volumen, pues. Ahí. Se escucha bajito, pero se puede entender. Ya, ahí se me escucha mejor. Ya, jóvenes. Entonces, ya vi ese problema. Acá está. Ya. Listo, ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Excelente, gracias por el dato. Jóvenes, Sí, profesor. voy a silenciar el micrófono para poder hacer mi clase. A los alumnos que no están en la cámara voy a tener que sacarlos. Y si tú deseas hablar, levanta la mano, así como yo, en la cámara, para poder darte el ingreso. ¿De acuerdo? Listo.
Necesito verte, Kiara, Maicelo y Denzel. No me apaguen el micrófono, las cámaras. Perfecto. Listo. Elementos de la oración. ¿Ya? La oración en la lengua Profe, española. ¿tú lo vas a hacer repaso? Sí, te dije que vamos a terminar el tema de la semana pasada. Elementos de la oración. Ok. Profe, ¿lo puedo escribir en el chat? No, tienes que prestar atención. Primero prestamos atención a la explicación y después ya vamos a escribir. ¿De acuerdo? Vamos, comenzamos. Listo, atentos. Las oraciones en la lengua española se componen de una serie ordenada de elementos. Esta serie ordenada de elementos se le llama sintaxis. ¿De acuerdo? Sintaxis. Ya hemos hablado de la sintaxis. Estos elementos de la oración, jóvenes, responden a un orden interno y a una lógica comunicativa. Quiere decir que la oración tiene que tener un sentido lógico. Cada una de las palabras se refiere a una parte específica en la oración. ¿Ya? Por ejemplo, en una oración bimembre es completamente necesario que haya sus dos partes, sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Es indispensable. Todas las oraciones bimembres se podrán dividir de esta manera. Por eso es que se les dice oraciones bimembres, porque tienen dos miembros. Uno es el sujeto. ¿Y qué es el sujeto? Contiene el elemento que realiza la acción. Para identificar el sujeto, tenemos que hacerle algunas preguntas. Como siempre hace Sumi. ¿Quién? Es una pregunta. Otra pregunta es ¿para qué? O ¿quiénes? Por ejemplo, la gente gritó eufórica. Y Sumi pregunta, ¿quién gritó eufóricamente? La respuesta es la gente. Perfecto. Entonces, la gente es el sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Listo. La otra parte de la oración es el predicado. Profesor, dice Maicelo, ¿qué es el predicado? Perfecto. Contiene la acción que realiza el sujeto. Entonces, el predicado nos dice cuál es la acción que hizo el sujeto. Y para entender y saber cuál es la acción, también preguntamos. Sumi pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Dice Sumi. Y nosotros respondemos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? La gente gritó eufórica. Y Sumi dice,
¿Qué hizo? La Izumi dice, ¿qué hizo? Entonces agarró Romina y le dice, gritó eufóricamente. Entonces Sumi entendió que gritó eufóricamente es el predicado de la oración. ¿Entendieron? A ver. Vamos a ver. Todos pueden abrir su micrófono. Abran su micrófono. Perfecto. Ya. ¿Entendieron? ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son los elementos de la oración? ¿Para qué nos sirven los elementos de la oración, Denzel? Para formar una oración, Claro, por eso decimos elementos de la oración. ¿Pero de qué nos sirve? Bien. Estos elementos de la oración responden a un orden interno y lógica. O sea, hace que la oración tenga un sentido lógico. ¿De acuerdo? ¿Dense? Hace que la oración tenga un sentido lógico. Porque yo no puedo decir, no puedo decir yo, mis perritos estaban en la azotea conversando. No puedo decir, mis perritos estaban en la azotea conversando. Porque no es lógico. ¿Los perros hablan? Porque no, profesor. Entonces, no. Además, si estuvieran en el techo, se No, caerían. claro, entonces no tiene un sentido lógico. Los elementos de la oración nos permiten tener en las oraciones ese sentido. Un sentido lógico, ordenado y coherente. ¿De acuerdo? Listo. La oración, jóvenes, tiene dos elementos fundamentales. Cuando hablamos de una oración bimembre, pero también podemos hablar de una oración unimembre. Eso lo vamos a decir después. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, los elementos de la oración. Ya está. Ahí está. Estos elementos de la oración responden a un orden interno y a una lógica comunicativa en la que cada cosa refiere a algo específico. Estoy volviéndoles a decir, y por si acaso he puesto ahí lo que les he dicho. Pero jóvenes, tienen que ver. En todo caso, después yo les mando la ficha para que ustedes puedan copiar los conceptos. Pero ahorita no es el momento de ver. No tienen que ver el chat, tienen que verme a mí. Yo tengo que ver sus caritas. Así es, ¿ya? Porque si no voy a pensar que estoy solo y solo me da pena y me pongo a llorar. ¿Ya? Tienen que verlo.
Listo. Ya hablamos. El sujeto contiene el elemento que realiza la acción. ¿Ya? Para identificarlo se hacen dos preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Quién y quiénes? ¿De acuerdo? Perfecto. El predicado contiene la acción que realiza el sujeto. Y para identificarlo, preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ya identificamos al sujeto y el predicado. Ahora tenemos que pasar a los núcleos y a los modificadores. ¿De acuerdo? Escúchame. Una vez identificadas las dos partes importantes de la oración, que es el sujeto y el predicado, podemos echar un vistazo dentro de estas estructuras y notar que no todas las palabras en su interior tienen la misma importancia comunicativa. Es decir, algunas parecen ser centrales, claves, para comprender la idea. Y por lo tanto, se considera núcleo. El sujeto, jóvenes, posee su núcleo. Y el predicado también posee un núcleo. ¿De acuerdo? En ambos casos, tanto el sujeto como el predicado, como ellos tienen su núcleo, el núcleo nos informa qué es lo que es más importante. También tienen modificadores que aportan una información suplementaria. ¿Ya? A esas informaciones complementarias nos van a dar modos, características de tiempo, de lugar y otras informaciones. Por ejemplo, la casa de mi tía es increíblemente hermosa. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Kiara. Kiara, ¿se me escucha bien? Kiara, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Listo. Sí, ahora sí. Ya, escúchame. El ejemplo. Gracias, hijos. El ejemplo. La casa de mi tía increíblemente hermosa. ¿Cuál es el sujeto? Preguntamos. ¿Qué es increíblemente hermosa? La casa de mi tía. La casa de mi tía. Perfecto, muy bien. Y lo demás vendría a ser el predicado. Ahora, en el sujeto. Perfecto. Ahora, el sujeto. sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Enfoquémonos en el sujeto. ¿Qué estamos hablando de mi tía? ¿Qué estamos hablando de mi tía? El núcleo del sujeto. La casa. Entonces, la casa núcleo del sujeto. es el núcleo del sujeto.
los modificadores del sujeto. Los modificadores del sujeto Uno. vendrían a decir, uno, estamos hablando, masculino, femenino. ¿en qué género? ¿Masculino o femenino? Femenino. Entonces, el primer Femenino. modificador es... Entonces, el primer modificador es... Femenino. Sí, pero ¿cuál es? Reconócelo. Sí, pero ¿cuál es? Reconócelo. Yo. La casa de pollo. La. ¿Y a quién le pertenece? Ya. ¿Y a quién le pertenece? A tía. La casa. De mí. Porque De mi tía. De mi tía. De ti. El Entonces, modificador del núcleo del escúchame. sujeto es la. El núcleo del sujeto Estamos es hablando del la. género femenino. Estamos hablando del género femenino. Y la pertenencia, que es de mi tía. La de mi tía son los modificadores del núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el predicado? En la oración, la casa de mi tía. La casa de mi increíblemente hermosa. ¿Cuál es? Es increíble. ¿A quién le pertenece? Casa. No. A mi tía. Increíblemente hermosa. Estamos hablando de es increíblemente hermosa. La tía. No, el núcleo del predicado. La casa. Hermosa, profesor. Es hermosa. Es Casa. ¿A quién le pertenece? Entonces decimos es. Tía. ¿De quién es? ¿Quién es hermosa la casa? Porque dice, la casa de mi tía es hermosa. Así es, pero el núcleo del predicado es esa palabra. Es hermosa. El núcleo del predicado viene a ser es. Es. Así es. Y los modificadores del predicado vienen a ser increíblemente hermosas, porque nos están dando características de cómo es la casa. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, escúchame. Hasta ahí nomás porque no nos va a alcanzar el tiempo. Escribe. Escribo. Ejercicios. Espera. 1. Mi abuelo compró flores para su esposa. Mi abuelo compró flores para su esposa. Abajo, un asterisco. Abajo pon un asterisco. Y vas a escribir sujeto. Abajo, modificador del sujeto. Abajo vas a escribir, a ver, vamos a ver si lo puedo poner acá. Ah, acá está. Listo. Mira, ponemos así. Profesor, ¿puede repetir desde el principio? Esposa. Abajo vas a escribir así. Sujeto. Abajo vas a escribir núcleo del sujeto. Abajo vas a escribir modificadores del sujeto. Predicado. Modificador del predicado. O núcleo del predicado. Y modificadores. ¿De acuerdo? Listo. Escúchame. La oración es,
mi abuelo compró flores para su esposa. Abajo tienes que escribir cuál es el sujeto. Abajo debes escribir el núcleo del sujeto. Después tienes que escribir cuáles son los modificadores del núcleo del sujeto. Cuál es el predicado, cuál es el núcleo del predicado y sus modificadores. ¿Entendiste? Sí. De acuerdo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿De qué oraciones? Estas son las oraciones. Una. Dos oraciones. ¿Cuántas te dejo? ¿10? Mucho. Cinco. Ya, 5, ¿ya? Cinco, Sí. 4. Ya, 5. Me pidieron 5. Estamos acá. 1, 2, 3 recién. Mire, 4. qué pena. ¿Qué más? Quedó. 5. Ahí están las oraciones. ¿De acuerdo? Sí. Profesor, ¿cuáles son las oraciones? Ejercicios. ¿Ya? Estas son, te las envío nuevamente para que no te confundas. Profe, tenemos que buscarle el sujeto y el predicado, ¿no? Así es, hijo. Ahí está. Ya, profe. Ahí está. Ahí están las oraciones completitas. ¿De acuerdo? Espere, profe. Te espero, no te preocupes, te espero. Ah, espere. La primera oración, vinimos a ganar el campeonato. Segunda oración, ayer comenzaron los exámenes finales. Siguiente, él no puede olvidar a su exnovia. Siguiente oración, los sofisticados soldados alemanes vuelven al combate. Y la última oración, llueve a cántaros. ¿De acuerdo? En 20 segundos se va a cortar la señal porque ya se acabó la clase, se acabó el tiempo. No, profe, espere. Una captura de pantalla, rapidísimo antes que se corte. Captura de pantalla. Yo ya lo hice. Ya está. Captura de pantalla para que no se pierda. Mira.